Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, pues bienvenidas, bienvenidos a este primer Congreso Regional de Bienestar Emocional dentro del ámbito educativo. Vamos en primer lugar, a dar la bienvenida a las autoridades. Bienvenido, presidente de Castilla-La Mancha. Bienvenido, presidente de Eurocaja Rural. Bienvenida, consejera de Educación, Cultura y Deportes. Bienvenido, director general de Eurocaja Rural. Bienvenido, viceconsejero de Educación. Directora general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Y bienvenidas al resto de las autoridades aquí presentes. Bueno, y bienvenidas y bienvenidos a todas las personas profesionales de la educación. Gracias por haber elegido estar hoy aquí. Gracias por haber querido acudir a la llamada. Gracias por decir sí a parar en vuestra tarea de vuestros centros educativos. Gracias a querer pensar, reflexionar sobre todo esto que llevamos dentro todas las personas. Gracias por decir sí a lo que no se ve, pero que está ahí, presente, y que hace posible que el mundo sea más real, más amable, más humano y más libre. Muchas gracias y bienvenidas. Y sin más preámbulo, damos comienzo a estas primeras jornadas. Bien, damos la palabra a la consejera de Educación, Cultura y Deportes, doña Rosana Rodríguez Pérez. Cuando quiera. Pues buenos días a todos y a todas, y bienvenidos a este primer Congreso Regional de Bienestar Emocional en el ámbito educativo. Lo primero que quiero es agradecer la presencia de todos y todas los que estáis aquí hoy y habéis dejado ese hueco en vuestro día a día para venir a participar de este primer congreso que hemos preparado con tantísima ilusión y tantísimas ganas. Quiero trasladar ese agradecimiento por su presencia al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, porque su presencia aquí es mucho más que la presencia física. Es una presencia de sensibilidad con todo lo que corresponde a esta sociedad y a estos cambios que necesitamos incorporar en la escuela para abordar todo este conjunto de situaciones que se nos dan, quizá de forma progresiva, poco a poco hemos ido avanzando en ellas, pero que somos conscientes de que el Gobierno regional también tiene que estar ahí para acompañaros en esa serie de demandas que sabemos que tenéis y que, desde luego, su presencia hoy aquí habla de esa sensibilidad y esa acción que pretende y que quiere seguir avanzando en este campo. Quiero también agradecer al presidente de la Caja Rural, a Javier, a Víctor, por darnos la posibilidad de estar en este entorno tan maravilloso, en este escenario magnífico. Muchas gracias. Yo creo que esta reforma que habéis conformado, te lo decía en la entrada, va a ser el objeto y vamos a tener como consecuencia el hecho de que estemos aquí de forma muy habitual a partir de ahora y que contemos con este espacio como un espacio de encuentro y de comunicación, que en definitiva es lo que pretendemos. Quiero también dar las gracias a la directora general, a Mónica del Ministerio, es directora general de Evaluación y de Cooperación Territorial. Y Mónica trabaja muy habitualmente con nosotros y gracias también, como sabéis, a esos fondos europeos y a esa necesidad que también ha visto el Ministerio y a esa sensibilidad, hoy podemos estar aquí hablando y formando y conformando este primer congreso. Y quiero también dar las gracias de una forma muy especial a toda la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, dirigidos y pilotados por una magnífica profesional como es María Ángeles Merchante,
Creo que tiene no solamente el empuje, sino lo lleva en el ADN y nos empuja también a todos y a todas los que estamos en la consejería y en las distintas delegaciones a creer y todavía potenciar mucho más todas las políticas que tienen que ver con la inclusión educativa y con toda la serie de programas que van y tienden a la calidad de la educación. Muchísimas gracias, porque sobre todo sé y me consta que ha sido un congreso muy complejo, muy difícil de abordar. Primero porque era el primero, lógicamente, y cuando uno se inicia en esta andadura nunca es fácil. Lo segundo, porque había que traer a los mejores ponentes, y este ha sido el hecho de que hoy comenzamos con la fuerza de José Carlos Ruiz, pero es que seguimos con los máximos y los mejores exponentes y expertos en este ámbito de la educación. Y tercero, porque cuando uno organiza estos congresos, supone una organización muy compleja, muy difícil, y porque además va a trabajarse un tema realmente muy delicado. Es un tema que nos preocupa. Yo creo que a nadie se le escapa una realidad. La realidad es que vivimos en una sociedad en la que existe una proliferación de la información, pero esta información no da tiempo a asentarla debidamente porque la cantidad de información que llega es tan rápida, es tan compulsiva, que eso hace que nosotros tengamos esa discapacidad en alguna medida por poder absorberla. Pero también es una sociedad llena de estereotipos, con un nivel de exigencias muy amplio. Y si me permitís, también es una sociedad que vive un poco a caballo entre la realidad virtual y la realidad física, la realidad presencial. Esto, dicho así, podría parecer que es una sociedad denigrante o que tiene un componente desindicado, ¿no?, para el desarrollo de la persona. Pero, en definitiva, es la sociedad que nos ha tocado vivir. Y esto hay que combinarlo con una realidad, y es que el ser humano, los hombres y las mujeres, realmente siempre, en todo momento, necesitan llorar, necesitan escuchar y ser escuchados, necesitan gestionar sus emociones. Si introducimos en la ecuación una sociedad como la que tenemos, que no es que sea ni mejor ni peor que las de antes, es la que nos ha tocado vivir, con una realidad humana como la que tenemos, y a eso además le introducimos otro factor, y es el hecho de que nosotros trabajamos con un conjunto de personas que son adolescentes y que están asomándose por primera vez a esta sociedad, que están viendo y viviendo por primera vez y gestionando por primera vez sus emociones como adultos, aunque en definitiva no han aprendido a serlo. Tenemos una morfología en nuestro sistema educativo que hace que necesitemos también de un conjunto de herramientas y de un conjunto de disposiciones y de acercarnos a cuál es la realidad y cómo tratarlas. A esto, además, hay que añadirle esto que hemos pasado, la pandemia, que nos ha dejado una sociedad de cristal en la que hemos podido visibilizar aún más esos componentes emocionales, esos desequilibrios emocionales que muchas veces estaban ahí, pero que a veces no salían o no fluían, pero que después de la pandemia han fluido. Es una realidad. Dice el CIS que el 42% de las personas desde la pandemia no duermen bien, tienen problemas y trastornos del sueño, y que 2 de cada 3 personas han tenido o una depresión o una ansiedad o un momento de decaimiento. Bueno, yo creo que este congreso, sin ser definitivamente la única estrategia o la única arma que nos va a facilitar esta ayuda, sí que nos puede, de alguna manera, apoyar en nuestro día a día. Sobre todo, nos tiene que hacer ver que las personas necesitan, en primer lugar, quererse a sí mismas. Después, tienen que sentir esa necesidad de desarrollarse personalmente. Después tiene que haber un compromiso con los demás para que realmente la sociedad avance. Y yo creo que este congreso os puede ayudar a eso, a afrontar vuestra realidad educativa, a saber qué es lo que está pasando y, sobre todo, a entender que para enseñar no solamente hay que enseñar la mente, sino también el corazón, como decía Aristóteles.
Es fundamental que conozcamos cuál es el corazón de nuestros alumnos y nuestras alumnas, qué es lo que se mueve para poder desarrollar esos aprendizajes. A veces es solamente detectar un problema, a veces es darnos cuenta de que algo está pasando, a veces es solo dar una palmada en la espalda y otras veces es algo más. En cualquier caso, lo que quiero que sepáis es que no estáis solos, que desde luego nosotros y nosotras estamos con vosotros, que estamos trabajando no solamente desde el ámbito educativo, sino también desde el ámbito sanitario y desde el ámbito del bienestar social. Y que esto, el bienestar emocional, el equilibrio emocional, la inteligencia emocional, no solamente es una responsabilidad del sistema educativo, es una responsabilidad de toda la sociedad. Y también es una responsabilidad de toda la sociedad, pero también, por supuesto, de todos aquellos que nos dedicamos a la educación y de toda la comunidad educativa. Nosotros tenemos que dejar una huella en nuestros alumnos y nuestras alumnas y, desde luego, la mejor huella es la huella que pueda llevarles a ser unas personas que se puedan desarrollar en una sociedad mejor y que hagan una sociedad mejor. Por tanto, yo, os doy la bienvenida a este primer Congreso de Bienestar Emocional en el ámbito educativo y espero que este congreso, este primer congreso, no sea el último, pero sobre todo que sirva para generar esa semilla que nos haga crecer en lo emocional, porque lo emocional es mucho más importante a veces que lo que no lo es, porque a veces eso que no trasciende, lo que no se ve, es mucho más relevante para la persona y para su crecimiento. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por participar, muchas gracias por querer estar y muchas gracias por la sensibilidad que tenéis en vuestro día a día. Vuestro trabajo es muy difícil, es muy complicado, lo sabemos. Es un oficio que exige muchísima dedicación, pero exige también muchísima profesionalidad. La profesionalidad, la dedicación y la sensibilidad es la que os ha traído hasta aquí y yo espero dar respuesta a esas expectativas que habéis generado en torno a este primer Congreso de Bienestar Emocional. Muchas gracias. Y a continuación tenemos el honor de contar con la presencia del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, don Emiliano García Page. Muy buenos días. Muchas gracias, Rosana. A ti, a la directora general, al equipo. Cuando se inaugura un primer congreso, se tiene una vocación enorme para que no sea el último. Y, sobre todo, significa la toma de conciencia de una realidad. Cuando se llevan muchos, es porque ya se sabe. Y es básicamente lo que me importa del día de hoy, ¿no? No es fácil, ¿eh? No es fácil preparar una intervención cuando se tiene que hablar de emociones. Y ahora tengo muy claro que para daros las gracias tengo que decir muy claramente gracias a todas las que estáis y a algunos que estamos. Afortunadamente, entre esos algunos está el presidente y el director general de esta entidad, que puedo aseguraros por experiencia propia y personal que hacen esfuerzos extraordinarios en un mundo bastante desaprensivo, como es el financiero, para mantener la cercanía con la gente, el contacto en las oficinas, la emoción de ese señor de 70 años que llega y lo que quiere el primer día de mes es actualizar la cartilla. Las peores emociones para quienes hoy nos acogen en este magnífico auditorio son las que le puede dar, fíjense, Christine Lagarde todas las mañanas cuando habla, la presidenta del Banco Europeo.
Muchas gracias. La verdad es que el mundo que vivimos es muy complicado, muy complicado. Y una de las cosas que uno tiene que aprender es a gestionar la ansiedad que genera no abarcarlo. Hay que tener la humildad suficiente para saber que no terminamos de entender todo lo que pasa. ¿Por qué? En buena medida porque están pasando muchísimas cosas. ¿Cuántas generaciones de chavales a los que tenéis que educar pueden contar de otras suyas, de sus padres o de sus abuelos, que en tan solo una década, por ejemplo, hayamos pasado de no saber lo que es Internet a no poder prescindir de él? O de no saber lo que es un teléfono móvil a tener el móvil ya casi como el ordenador personal, que hasta nos despierta, nos pone música. Algunos incluso les busca pareja. Bueno, estamos en una época de unos cambios enormes y eso siempre tiene consecuencias. Si normalmente una sociedad se las apaña muy bien para dejar en la cuneta a aquellos que tienen problemas, es una forma de descargar la mochila y avanzar, nosotros no creemos en eso. En un momento de transición, en un momento enorme de revolución en marcha, porque es la que tenemos, no hemos acabado la revolución tecnológica y estamos ya en medio de una enorme revolución energética que va a cambiar mucho la vida de la gente, más de lo que nos podemos imaginar, y el empleo de mucha gente. Si eso es normal ahora en un momento de transición como el que estamos viviendo, de revolución, que hay que ser conscientes, podemos hacer dos cosas. Esperar a que los libros de historia expliquen lo que está pasando hoy, como hoy explicamos la revolución industrial del 19 en Inglaterra, que se tradujo en un cambio por completo de las relaciones de clase y de las fuerzas del trabajo y el capital, o tomar partido ahora. En realidad la vida para los seres humanos no es solo que nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Eso lo hacen todos los animales. De por medio hay muchas cosas. Y de hecho una de ellas, la más importante, es lo que somos como conjunto, como colectivo. Y por tanto me daría yo con un canto en los dientes si este congreso, que yo estoy convencido que servirá para ello, y todo el trabajo de fondo, de día a día que hacemos, sirva para saber no tanto lo que podemos hacer para arreglar todo, cuanto lo que está en nuestra mano para que, como colectivo, ayudemos a que mucha gente no padezca los problemas que ahora, lamentablemente, nos están preocupando muchísimo. Muchísimo. De verdad, este congreso es importante. Y todo lo que hagamos en la dirección, no ya de humanizar la gestión pública. La gente piensa que la Administración es un ordenador y un inspector de Hacienda. Y la Administración está llena de vasos capilares que recogen la sensibilidad. Hay muchos más trabajadores al servicio público que vuelcan vocación que no rutina. En el mundo sanitario, en el mundo educativo, en el mundo social. Multitud, millares, miles de personas que están en la región teniendo que dejar en la percha de su casa los problemas del día, de la noche, el cabreo, y que tienen que llegar con la mejor sonrisa y la mejor expresión. Porque finalmente eso es parte de la terapia y parte de la educación. Es un mundo complicado. Hasta ahora nos habíamos administrado siempre con una frase que explicaba muchas cosas en el mundo, ¿no? Y tiene mucho, se dice mucho en época de enamoramientos, pero tiene que ver para la vida en su conjunto, ¿no? Que decía que el amor tiene, el corazón tiene razones que el cerebro, que la razón no entiende.
es una forma de explicar que somos más que máquinas. Al ser máquinas no somos animales, pero es que además somos más que máquinas. Somos máquinas con sentimientos. Máquinas con sentimientos. A veces prima más lo uno y en otros prima más lo otro. Hoy yo creo que hay una frase de Alfred Halder que define bastante bien lo que tenemos que proponernos y me gustaría que saliera a partir de este congreso, ¿no? Hay que seguir el corazón, sigue tu corazón, pero no te olvides de llevar contigo tu cerebro. Esta es una razón muy elemental para saber que es para lo que sirve esta reunión, tomar conciencia de que el COVID por un lado, pero aunque no sea el COVID, mucho antes del COVID ya estábamos notando que esta sociedad está generando un tipo de enfermedad, un tipo de problemas que van asociados al ritmo, a la exigencia, a veces incluso a la incomunicación. Yo lo he dicho muchas veces, lo sabe Rosana, y a Mónica, que le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Lo he dicho muchas veces. Tengo un hermano que es maestro y otro que es profesor en una universidad. Y la verdad es que durante muchísimo tiempo pensé por qué no me había dedicado a la docencia, porque me gusta, al fin y al cabo me gusta interactuar. Pero hoy ser docente es más complicado que nunca, ¿eh? Es que ha habido sociedades, no hace tanto, ha habido sociedades, no hace tanto, en donde la sociedad, la realidad era A, B y C. Era la vida que tenía un chiquillo. En el colegio, 4 paredes. En casa, 4 paredes y en el patio con la pelota. Esa es una realidad de nuestros padres y seguramente muchos no la hemos vivido. Pero es que hoy un maestro, un docente, es que compite con miles y miles de mensajes que desde que uno se despierta hasta que se acuesta, los chavales de nuestra época se enfrentan a miles y miles de mensajes por las redes sociales, por el teléfono, por la televisión, vayas por donde vayas. Hoy hay una competencia enorme, hay una brecha inmensa entre lo que enseñamos dentro y lo que esa misma enseñanza se traduce fuera. Y eso hace que muchas veces, seguramente, los docentes de hoy tengan la sensación de tener que desandar el camino andado, o al revés, tener que volver a repetir lo que se tendría que haber entendido. Es hoy bien complejo. Por eso os quiero agradecer este congreso. La salud mental, los problemas emocionales que generamos, no pueden ser solo un problema del Departamento de Sanidad. Se ha multiplicado casi por 3 el número de chicos y chicas muy jóvenes con problemas de atención en salud mental. Por 3, E incluso es más alarmante el grado de suicidios, que como no se hace como con otros casos, con otros temas, no se publicita mucho, se ha multiplicado también por 3 entre gente joven. La gente que se supone que tiene no solo todo el tiempo por delante, sino la esperanza de vivir mejor. Y esto es algo que, francamente, nos tendría que llevar a una reacción. Hay muchas, esta es una. Vamos a ver qué podemos hacer en el ámbito educativo por la inclusión para todo aquel que tiene un problema de salud mental. Planteé el otro día y quiero aquí ratificar un compromiso, que es el de elaborar una estrategia global e integral de inclusión que afecte a la educación y que afecte a todos los ámbitos de la administración pública. Porque, francamente, es una obligación que tenemos con nosotros mismos, con nuestros hijos y, obviamente, con nuestros nietos. Hay una realidad evidente y es que en este mundo nuestro, y ahora a raíz del COVID, que se ha puesto muy de manifiesto, y mucha gente ha dicho, bueno, se pueden hacer las cosas por teléfono, se pueden hacer por ordenador. Ojo, evidentemente hay trabajos que se pueden hacer a distancia. Pero yo no soy muy partidario de evolucionar una sociedad en la que los chavales se sienten en una mesa
y en vez de hablar entre ellos se comuniquen ellos mismos por WhatsApp. ¿Qué pasa? Pasa todos los días. Soy más bien partidario de que nos podamos mirar a la cara, pero además viendo los gestos que solo se identifican finalmente cuando está uno en presencia. Yo creo en la administración vocacional, en la gente que realmente se toma su trabajo no como una jornada laboral solamente, sino como una vocación. Y se propone y se implica y empatiza con los problemas de sus chavales y de sus compañeros. Eso dice mucho más, porque induce un valor a una sociedad que es demasiado individualista, demasiado dispersa. Induce un valor enorme, y es el de que finalmente podemos ser personas, y es lo más importante, pero somos colectivo. Somos colectivo, y el que quiera negar esa realidad simple y llanamente se equivoca. Valdría en la humanidad con que los seres humanos nos conformáramos con hacer o evitar muchos de los daños que hacemos. Ya la naturaleza se apaña, y ya la salud se apaña, y la sanidad, y los problemas que a veces surgen con el propio nacimiento. Pero, hombre, muchas de las injusticias que se producen y de los desequilibrios y de las enfermedades consecuentes tienen que ver con la obra de la gente, ¿no? Y eso es algo que necesita necesariamente de la educación. Siempre he pensado que la educación es lo que cambia de verdad, lo que cambia de verdad. Hay poca gente que sabe que una parte importante de los grandes escritores que tuvo este país al principio de siglo, algunos represaliados, aprendieron a leer y a escribir no en la escuela porque no la tenían, aprendieron en centros sociales o en casinos. La realidad es que hoy en España tenemos un sistema educativo, más allá de las opiniones que se puedan verter, enormemente potente. Yo, para todos aquellos que son pesimistas con el sistema educativo y que dicen, no, es que se van unos, se van otros, lo peor que nos ha pasado en España con el sistema educativo no tiene que ver con los momentos en donde ha habido crisis, sino con los momentos en donde ha habido exceso de éxito. Puede que haya gente hoy que se arrepienta y se vaya del sistema educativo, pero no es comparable a lo que nos pasó cuando esto era jauja y crecíamos al 12%. Y 500.000 de estudiantes abandonaron la universidad y la educación secundaria para ir a ganar un dinero fácil o a la construcción o a otros sitios. Eso sí que fue un problema enorme que algunos hoy están pagando todavía por falta de cualificación. No, creo en una sociedad muy vocacional y en unos servidores públicos muy vocacionales. Es lo que compensa y lo que hace que merezca la pena. De manera que, si queremos cambiar las cosas, querida Rosana, María Ángeles, a todos vosotros, Mónica, depende de lo que seáis capaces de enseñar y de cambiar. El ser humano es emoción. Y las emociones no tienen por qué ser, porque cuando hablamos de emoción, no tienen por qué ser todas buenas. Seguramente la mejor manera que tenemos de definir la felicidad y las buenas emociones y la alegría es por comparación con las malas y con la tristeza, como pasa en la vida. Lo que sí tengo muy claro es que en nuestro sistema educativo tiene que el lenguaje corporal, la relación, el mensaje de fondo, más allá de los textos educativos, tiene que estar preñado de valores, tiene que estar preñado de emociones y de empatía. Digamos que necesito, por cada médico que atienda a los chavales con problemas de salud mental o que necesiten inclusión, necesitamos por cada uno de los médicos al menos 3 docentes. Muchísimas gracias.